Provejec, Construcción y Minería Pienic, Engie, Clean Technology, Southern Perú, Conamin 2024, Petroperú, Clínica Cavani, Viceversa Consulting. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical Tierra Adentro, programa número 106, pero es un programa además especial, no solamente porque nos encontramos con ustedes, como siempre, en nuestro doble horario de las 7 y las 9 de la noche, no solo porque salimos a través del canal de noticias más importante del Perú, como es ATV+, y por supuesto aquí Oscar Díaz lo saluda, sino que además es un día especial, es el Día de la Madre. De hecho que muchos de ustedes, todos han estado de alguna manera vinculados o personalmente o vía telefónica, los que están lejos de sus mamitas, para darle ese abrazo fuerte a quien es dueña realmente de nuestros días. Así que desde aquí un gran y fraterno abrazo a todas las madres del Perú, en particular a las que nos acompañan todos los domingos y en particular también a las madres que tienen que ver directa o indirectamente con el sector minero, petrolero y energético del Perú, que es sin lugar a dudas el sector que lleva la batuta en la economía nacional. Este saludo llega hoy en particular también dándole la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador Provejec. Provejec es líder en grupos electrógenos para todo tipo de empresas y está presente en casi todo el país. Provejec, grupos electrógenos, tableros de transferencia automática y sincronismo. Provejec, soluciones de energía para todo tipo de empresas. Provejec, distribuidores exclusivos de la marca Deep Sea Electronics. Provejec, energía para las empresas del Perú. Bienvenido Provejec, líder indiscutido en lo que es asegurar la energía que el Perú necesita en todas las industrias. De ellos ya hablaremos también en los próximos programas. Bien, después de este saludo, obviamente, de rigor a todas las madres que nos ven, a las madres del Perú, tenemos que pasar ya a nuestro primer tema. El tema de hoy tiene que ver con una noticia triste, fatal de la semana. Nosotros, como ustedes saben, tratamos de dar noticias positivas, tratamos de encontrarle el lado bueno a las cosas, el vaso medio lleno en vez de concentrarnos en el vaso medio vacío, pero por supuesto no negamos los problemas que hay en el Perú, pero siempre tratando de encontrar una solución. ¿Qué ha pasado esta semana? Criminales ligados a la minería ilegal volaron esta semana la torre de transmisión eléctrica número 15 de la compañía minera poderosa en Patás, en La Libertad. Pero esto no solamente hay que tomarlo en cuenta, sino que además estos criminales también son responsables de más de 17 personas muertas en los últimos meses. Y justamente para hablar de este tema es que hemos invitado a Manuel Bernales, un experto internacional en prevención de conflictos, para que nos ayude a ver luces o la luz al final del túnel, porque realmente esta situación es angustiante. Y no solo afecta, por supuesto, a Minera Poderosa, que se ve directamente tocada por estos criminales, o también por la industria minera, sino por el país en su conjunto. El país en su conjunto pierde dinero, impuestos, y entonces tenemos que ponerle coto a esto, pero tenemos que encontrar soluciones, y de eso se trata. Nuestra entrevista de portada hoy llega gracias a Conamin 2024. Del 24 al 28 de junio, Conamin 2024. Súmate a la cumbre minera más importante del año con los líderes de la industria minera. Inscríbete hoy y participa. Bien, estamos con Manuel Bernales. Es una persona que conozco ya hace 15 años más o menos. Es uno de los más destacados expertos en prevención de conflictos a nivel nacional e internacional, y por eso queríamos invitarlo hoy para que nos ayude a encontrar algunas salidas y darle quizá algunas propuestas al gobierno para que pongamos coto a esta situación tan delicada que se ha focalizado ciertamente en Patás, pero que está tocando y dañando al país en su conjunto. Buenas noches, Manuel, y bienvenido. Gracias. Buenas noches, Oscar. Empezando con el tema, Manuel, el caso Patás. La minería ilegal se ha convertido ahora en minería criminal.
¿Podemos catalogar a estos ataques como ataques terroristas como pretenden algunos? Son actos terroristas. Y lo que está por verse, porque eso debe investigarse, el asunto de las torres a todo el mundo le hizo recordar algo que hemos sufrido muchos años. O sea, aquí no estamos descubriendo que el agua hierve. Entonces, es un asunto que hay que investigar para ver su conexión y sus alcances. Pero antes de continuar con la respuesta, quiero dar un saludo muy cordial a Jimena, a Isabel, de Poderosa, y a las madres que sufren, que han quedado viudas y que sufren todas estas agresiones, no solamente ahí en esa actividad minera, sino en todo el país en actividades que están atacadas, no solo por la informalidad, que es un problema que se puede ir superando, sino por la ilegalidad. Bueno, a Jimena, Isabel y por supuesto a Eva Arias, presidenta de Poderosa. Las tres damas y generaciones distintas de la minería peruana, que además son madres, las tres, y que tienen que enfrentar este problema. Es tremendo. Ahora, siguiendo entonces con el tema, Manuel, si catalogamos esto, si efectivamente son actos terroristas, la segunda pregunta es, ¿podemos hacer que desde el punto de vista legal, no te hablo como abogado, sino desde el punto de vista político, podemos llevarlo digamos, a tratar de penalizar a esta gente con ese marco? Es aplicable, depende de la investigación, por eso dije investigación, no solamente policial, sino fiscal, porque lo que manda finalmente es la investigación fiscal y la decisión judicial. Ahora, esto significa que tiene que realizarse un trabajo de inteligencia policial, proyectivo, evaluativo, no solamente que nos digan qué pasó ayer, sino qué es lo que probablemente puede pasar más adelante. Exacto. Si esto no existe de una manera eficaz, es perder el tiempo en buscar soluciones. Segundo elemento, se sabe quiénes están actuando y entonces hay que hacer lo que se ha hecho también en otras partes. Hay que cortar preventivamente el desplazamiento de estas personas y en otras actividades donde se estén realizando hay que afinar muy bien la coordinación entre la empresa, propietarios, trabajadores, técnicos, gente que le da servicios, y las instituciones encargadas de orden público y de fiscalización. Mientras esto no se haga, el ministro de Energía le va a pedir ayuda al ministro del Interior. El ministro del Interior no va a poder decidir porque todo el mundo sabe, y no digo nada nuevo, que allá hay un pleito gigante. Le piden ayuda a la Fiscalía y todo el mundo sabe que en la Fiscalía están en guerra. El Poder Judicial lo mismo y es guerra entre ellos también. No estoy diciendo nada nuevo. Sí. Entonces, en síntesis, respecto a lo de Patás, mi planteamiento, mi reflexión es la siguiente. Es hora de que por lo menos en Patás se corte este asunto por una acción decidida de corto plazo. Para esto no necesitamos cambiar la Constitución, modificar la ley. Si eso no se puede hacer, entonces, ¿qué podemos hacer en Madre de Dios? ¿Qué podemos hacer en la zona norte del Ecuador? ¿Qué podemos hacer en la zona de Puno? ¿Qué podemos hacer en las Bambas o en otras partes donde también esto está cundiendo? Y creo que junto con esto hay que tener algunas medidas que han funcionado en otros países respecto de otras actividades. Si no se corta la logística, la energía, y aquí van a conversar más adelante de tema de energía, si no se corta el tema de energía, si no se corta el tema de insumos, si no se les malogra... Explosivos entre ellos. Así es, si no se les malogra el negocio, van a continuar. Exacto. Así de simple. ¿Por qué? Porque tocas un tema muy importante, porque está bien, se ha militarizado parte de la zona, está bien que vayan los militares, los policías, pero no es suficiente. O sea, si creemos que la represión o la sola presencia de los militares va a solucionar el problema, no solamente es hipotético, sino que no está ocurriendo. No está ocurriendo. Ha ocurrido lo contrario. Exacto. Entonces, se tiene que ir a lo que tú dices, lo ha dicho hace algunos días Víctor Govitz, presidente de la Sociedad de Minería. Cuando hablamos de trazabilidad, ¿no? Trazabilidad es hacer un seguimiento, obviamente, para empezar de los insumos. Y entonces hay que cortar, hay que ahorcar, hay que efectivamente frenar ese alimento del cual viven estos criminales. Te doy un dato. La primera vez que yo tomo contacto con este asunto a fondo, esa vez fue a fondo, tú estabas seguramente en el colegio, 1972, madre de Dios, el asunto de la minería del oro
y el intermediario principal, que era un señor Barazorda, que debe haber muerto hace muchos años. Y ahí el tema era muy sencillo. Inteligencia para saber quién es quién y cómo trabaja, y luego cortar los insumos y por último, cortar el negocio, hacer que el negocio no resulte. Y lo mismo en cocaína. En 1978 se hizo el primer trabajo completo sobre estrategia de lucha contra el narcotráfico y vuelve a repetirse una cosa muy parecida. Y por último, hace pocos días, 2 o 3 días, el presidente de Chile, Frei, refiriéndose a su problema, que tiene también una dimensión un poco diferente con el tren de Aragua, de lo cual aquí no se habla, pero hay que investigar. Dicho sea de paso, decía algo parecido, tiene que actuarse con energía. Y de esa reflexión, más otra reflexión de otras autoridades colombianas y de Ecuador, yo digo que será necesario para una cosa duradera realizar una política de Estado. Ahora, ¿eso es posible acá en el Perú? Hoy día me parece que no. Por eso, lo que sí es posible es resolver el problema localizado con una acción conjunta. Es el mínimo minimorum que uno puede pedir para poder decirle a la ciudadanía, oiga, estamos haciendo algo. Porque si no solucionamos esto, ¿por qué no llenamos la boca con políticas de Estado? Eso no funciona. La política de Estado depende de una coordinación. Ejecutivo. ¿Cuál ejecutivo? Poder judicial, fiscalía, policía, niveles de gobierno. Y claro, cada quien, y yo respeto los puntos de vista, aporta con su enfoque, digamos, gremial o sectorial. Eso yo lo respeto. Por eso siempre es para mí muy agradable conversar contigo, Manuel, y invitarte al programa, porque me ayudas además a transmitir de manera muy didáctica a la gente, digamos, un pensamiento. Y en este caso creo que estás dando en el clavo. Si no le podemos pedir a este país, y a este gobierno débil, con 5%, lo que aparecen hoy en las encuestas, este Congreso, ¿no?, lumpenesco en realidad, y no estoy insultando, estoy describiendo una realidad, ¿no es cierto?, que está interesado en sus cositas pequeñas, en sus prebendas. Si no tenemos efectivamente ministros de talla, por lo menos enfoquémonos en que se solucione el tema allí como una suerte de piloto, ¿no es cierto?, donde se corte la trazabilidad, donde efectivamente la trazabilidad, nos permita cortar los insumos explosivos, etcétera, y asfixiar a estos criminales en la zona de la libertad. ¿Cuántos hay Tiene ahí? Mucho sentido lo que estás diciendo. Por ejemplo, ¿cuántos hay ahí detenidos por investigación preliminar o previa a la preliminar? ¿Cuántos hay? ¿Qué se sabe de eso? Nada. Entonces es una cuestión de sentido común. Eso está algo inmediato. Además, hay una cohesión en el mundo gremial minero. Yo hace poco he estado conversando con el señor Gálvez y otras personas. Entonces, hay una cohesión ahí. Hay una cohesión con la gente que trabaja también temas de energía. Hay también gente que conoce el asunto de la relación de eso con agricultura, con el gobierno regional, con el gobierno provincial. Entonces, si no se puede esto, ¿qué podemos esperar? ¿Lo va a resolver elecciones anticipadas o las elecciones del 26 o el cambio de ministro? No es así. Entonces, ahora. Pero esto no lo resuelve solo Rómulo Mucho en el Ministerio de Energía y Minas. Nada. No lo resuelve solo el ministro de Interior, que será uno de los 50 y tantos ministros que vamos a tener, sino que tiene que venir desde arriba. Ahora, que es triste porque la señora presidenta, entre que a su hermano lo tienen detenido ahora, la Fiscalía y lo que tú dices, la Fiscalía sí va, le rompe la puerta a la presidenta, con razón o sin razón, vamos a ver, al hermano, con razón o sin razón, ya se verá, al abogado, pero a los delincuentes que ya se tumbaron 15 torres de alta tensión Con los militares ahí. y 17 muertos, nada. No hay nada, la Fiscalía ahí brilla por su ausencia. O sea, estamos equivocados, no estamos haciendo lo correcto. Y permíteme decirte algo más. La información que seguramente tú tienes también de cómo se está complicando la zona en Cordillera del Cóndor, en Loreto, en el Putumayo, es una complicación muy seria, Óscar, sumamente seria, que tiene que ver con la seguridad del Estado. Cuando se dice seguridad del Estado, no estoy diciendo seguridad del Ejecutivo, estoy diciendo la seguridad del territorio, de las instituciones, de la autonomía, de la independencia, de la vigencia de la ley. Y hoy día nos hemos olvidado de Madre de Dios ya. Ya no tiene importancia. Exacto. Y cuando en el sur están ocurriendo cosas parecidas, pero moderato cantabile ahora. En síntesis, creo que
la prueba de fuego ahorita es Patás, pero al mismo tiempo, sin esperar a que se resuelva Patás, hay que crear otra task force, otro grupo de tarea para encarar el tema con el Ecuador, con Colombia y algunos otros. Pero pedir más es casi imposible. Pero como bien dices, por lo menos hagámoslo bien en Patás, por lo menos hagámoslo bien en La Libertad. Si es que no tenemos un gobierno fuerte, si es que los parlamentarios están interesados en sus intereses mezquinos, por lo menos hagamos bien eso. Ahora, hay algunos datos que quiero compartir contigo, con los amigos televidentes, señor director. Por ejemplo, del proceso de formalización, porque tiene que ver también esto, ¿no? El proceso de formalización ha sido definitivamente un fracaso, ¿no es cierto? El 92% de los que están en proceso de formalización no son titulares de concesiones. El 64% de los mineros informales están en concesiones de terceros. O sea, es cual invasor, ¿no es cierto?, la periferia de Lima, pero no están invadiendo un terreno eriazo, están invadiendo propiedades mineras de donde se saca oro. Eso es grave. Así es, y hoy día hay varios trabajos que se han publicado, pero no solamente en el Perú. Mi preocupación es no solamente en el Perú, con una visión geopolítica interna y geopolítica internacional. Este es un asunto sumamente serio, porque en algunos casos esta gente ilegal tiene más ventajas que los formales, por las cosas que ocurren en el país, tanto para la energía, los insumos y otras cosas más. Entonces, esta es una prueba de fuego. Si esto no se puede hacer ahora, ¿qué se puede esperar después? Es muy difícil. Así es. Y no estamos descubriendo que el agua hierve respecto de las soluciones, ya te digo, en vía un poquito larga carrera en el sector público y en parte en el sector privado, pero también en Naciones Unidas hemos visto que malograr el negocio, cortar los insumos, inteligencia y operaciones conjuntas para poder desarticular las bandas. Eso se ha hecho en todas partes del mundo. Y siempre ha funcionado. Así es. Funcionó con Sendero Luminoso, salvando distancias, porque recordemos que hubo dos estrategias, la militar, el ojo por ojo, que ya sabemos que en qué terminó, ahí hay ¿no es cierto?, un museo de la memoria, por eso. Pero por otro lado, inteligencia. Y la inteligencia fue la que desarticuló, porque tienes que descabezarlos. Mientras acá a los delincuentes, a los criminales, a los de la minería ilegal chiquitos, los empiezas a capturar y mientras la cabeza siga alimentándose, eso no va a morir. Así es. Y hay otro factor que lo voy a decir con mucha delicadeza, con tranquilidad. Hay que examinar la implicancia no deseada o deseada, hay que trabajar con hipótesis, la inteligencia se hace en base a hipótesis, de estos hechos con actores políticos internos y con bandas transnacionales. ¿El Tren de Aragua no existe acá? Creemos que cuando hay una avalancha migratoria, los estados que buscan la desestabilización de los que no son sus amigos van a desaprovechar esa oportunidad. ¿Acaso los cubanos o los estadounidenses no han hecho infiltración de agentes, unos en Cuba y otros en los Estados Unidos? ¿Y por qué eso? No examinamos eso. Si uno plantea esas cosas, le dicen, estás terruqueando o estás defendiendo a los terrucos. No es eso. Las hipótesis son claras. Primero hay que examinar esta situación, pero al mismo tiempo hay que tener inteligencia y otras acciones, como dije, para otras regiones, porque lo de Patás no es exactamente igual en otras partes. Así es. ¿no? Ni tampoco en otros sitios se va a encontrar un empresariado sólido como el que tiene esta familia ahí en esta empresa. Eso no está difundido en todo el país, son un poco una cierta excepción. Y en consecuencia, hay que hacer estas cosas porque si no vamos a arrastrarlas a un proceso electoral en el que va a salir elegido un candidato o candidata que no llega al 30%. 3 de cada 10 solamente van a votar, por lo cual va a volver a repetirse una inestabilidad porque no tienen solidez en el respaldo. Y con 27 candidatos o menos que sean 15, sí, claro, enfrentamos un problema que ya lo están viviendo otros países, entonces aprendamos, si no de lo nuestro, de lo que está pasando en otras partes, informémonos, ¿no? Sí, sí. Pero en síntesis, Patás es un caso emblemático, demostrativo,
pero al mismo tiempo hay que empezar con otros, como he señalado, y buscar las relaciones o posibles relaciones con otras dimensiones de la vida nacional que tienen que ver con la seguridad interna y con la defensa nacional. Hay otro cuadro, señor director, que habla de que casi el 40% de la producción aurífera de nuestro país es informal. 40%, ahí está el cuadro. Eso es gravísimo, gravísimo. Y entonces la siguiente lámina, por ejemplo, nos muestra algo que es alucinante. Resulta que Bolivia exporta 10 veces lo que produce en oro. ¿Por qué será? ¿De dónde saldrá ese oro? Bueno, obviamente tiene nombre y apellido, se llama Perú, ¿no es cierto? Perú, pero claro, no el Perú formal. Y te digo algo más, ¿cuál es la producción de oro del Uruguay? ¿El Uruguay vende oro o no vende oro? Averigüémoslo para que veas ahí otras sorpresas. Claro, entonces se nos está pasando la tortuga, ¿no es cierto? Pero lo más importante, antes que nos gane el tiempo, Manuel, gracias por tu visita, es que lo que estás diciendo hoy es bien importante, yo creo que para que lo anote el gobierno. El caso de Poderosa, el caso de Patás es un caso emblemático, has dicho. Y si no lo tomamos en serio, si no somos capaces de resolver ese caso, Dios mío, ¿qué nos espera en el país? Madre de Dios va a seguir creciendo. Ya nadie se ocupe de Madre de Dios, Óscar. Dicho sea de paso, pon el tema en la agenda, tú puedes hacer mucho en eso. Y el tema del norte, con las comunidades indígenas y con los que no son indígenas, porque este no es un asunto de indigenismo, es un asunto de la transestatalidad de la actividad económica legal e ilegal y también de las bandas criminales, que son una modalidad especial, a lo cual añaden en el caso de Colombia los disidentes de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, a los cuales se les cambia el nombre de terroristas a guerrilleros para poder negociar con ellos, porque ningún Estado negocia con terroristas. Exacto. Pero siguen teniendo la misma práctica. Claro. Eso es lo que estamos viendo, no estamos inventando nada. Esto se ve, está en todos los canales de televisión. De acuerdo, Manuel, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Gracias y un saludo cordial. Sí, ha sido Manuel Bernales, experto internacional en prevención de conflictos y negociación, harta experiencia efectivamente en instituciones públicas y privadas y además a nivel internacional en organismos multilaterales. Por lo tanto, muchas de las cosas que nos ha dicho Manuel no son ahora de que se le acaba de ocurrir. En realidad es la historia, la experiencia que respalda esas opiniones. Muchas gracias nuevamente, Manuel. Nos vamos rápido a la pausa, quédate conmigo. Nos vamos a nuestro segmento de Pase a Comercial, Orgullo Nacional, que llega gracias a Southern Perú. Este dato de Orgullo Nacional, recuerden que este segmento lo que trata es de compartir con ustedes alguna información para, digamos, recuperar la autoestima nacional, porque efectivamente hay cosas que nos preocupan, como lo que acabamos de abordar con Manuel Bernales, nuestro invitado, pero hay cosas positivas también. Vamos con ese segmento y regresamos de inmediato, después de la pausa, con la segunda parte de Tierra Adentro. Amigos de Tierra Adentro, en este programa que lleva 106 ediciones, 2 años y medio, gracias a ustedes, por supuesto, tratamos de tocar los temas de interés nacional, pero también presentamos gente de primer nivel. Hay gente de primer nivel que también nos deja, como ha pasado esta semana. Nos ha dejado, ha partido a la eternidad un verdadero caballero, un señor de señores, líder del sector hidrocarburos, ex director general de hidrocarburos, ex gerente comercial de Petroperú, un hombre de los que más sabía de petróleo, Gustavo Navarro Valdivia. Yo he tenido el placer, el honor de conocerlo, de partir con él, lo hemos traído aquí al programa y si algo aprendí del tema en este tiempo ha sido gracias a él. Así es que un sentido homenaje, nuestras más sentidas condolencias, por supuesto, para su familia, que debe estar orgullosa de haber sido parte de la vida de Gustavo Navarro Valdivia. Dicho esto, les recuerdo que el reportaje que vamos a presentar a continuación llega gracias a Engie.
Punta Lomitas, la central eólica más grande del Perú, con 296.4 megawatts y 57 aerogeneradores. Con este proyecto seguimos impulsando la transición energética de nuestros clientes y el Perú. Engie, vamos más allá de la energía. Hablábamos en la primera parte de este tema delicado que está enfrentando una minera tan importante como Compañía Minera Poderosa. Pero fíjense ustedes, hablamos de minería formal, ¿no? Ellos tienen una obra social espectacular a través, por ejemplo, de la Asociación Patás. Pero no solamente ayudan a las colectividades de su entorno, sino que incluso trascienden fronteras de la región. Y ahora han llegado a Cajamarca. Tierra Adentro y sus cámaras estuvieron presentes en un evento importante cuya historia les contamos de inmediato. Tierra Adentro visita en esta oportunidad la bella Cajamarca, a 2.750 metros sobre el nivel del mar, para ser testigos del Festival de Conocimiento y Emprendedores del Maíz Morado INIA 601, donde el choclo y otras variedades tienen su lugar de honor. El INIA, a través de un equipo de investigadores, hemos desarrollado esta variedad de maíz morado llamada INIA 601, con muy buenas características de color o pigmento natural o antocianinas en tusa o coronta y en panca o bráctea, como puedes observar. Entonces, esto marca una diferencia respecto a otros maíces porque tiene más antocianinas, más insumo, por ejemplo, para la chicha morada, por un lado, y por otro que nuestros productores de las diferentes organizaciones, tanto en Cajamarca como en La Libertad, que venimos trabajando con la Asociación Patás de la Minera La Poderosa, también pueden comercializarlo. El objetivo es generar alternativas que nos permitan hacer llegar al productor, alternativas que tengan que ver con rendimiento del cultivo, que tenga un valor agregado a esa producción, que sea un cultivar que tenga estabilidad no solamente genética sino fenotípica en diferentes ambientes para poderlas hacer llegar a los productores a través de la semilla de calidad y generar nuevos emprendimientos utilizando los subproductos de esta nueva variedad. En este escenario, el maíz morado INIA 601 se alza como un tesoro alimenticio, con un sabor inigualable y una riqueza nutricional que cautiva. Desde panes hasta licores, este maíz no solo es versátil, sino que también impulsa la economía local y nacional gracias al apoyo de instituciones como el INIA, la Asociación Patás y Minera Poderosa. Bueno, nosotros como productores, esta es la primera vez que participamos en esta feria. Tenemos a futuro una visión de que se comercialice más y también ayudemos a más productores de allá de la localidad y también de las diferentes provincias que vienen a participar aquí en Cajamarca. Esperamos que tenga más acogida acá en su tierra natal. Con esta variedad o esta línea de INIA 601 de maíz morado es realmente revolucionario. Han desarrollado un maíz morado que pueden realmente conocer, controlar y entender que van a producir reproduciblemente un cultivo tras el otro. Han entendido cómo obtener este tipo de características, pero además es un maíz morado que es superior a cualquier otro maíz morado que se ha producido en el Perú en toda nuestra historia. En nuestra travesía por la Feria Oficial del Maíz Morado en Cajamarca, conversamos con expertos del INIA, representantes de la Asociación Patás, investigadores de renombre y apasionados comerciantes y agricultores. Todos convergen en un mismo objetivo: resaltar la importancia y el potencial del maíz morado INIA 601. Buscamos a través de la parte pública es generar alianzas estratégicas y una de ellas es la que tenemos con la Asociación Patás y la empresa minera La Poderosa, que realmente nos ha dado muy buen resultado, no solamente con el maíz morado y con los maíces amiláceos, para poder generar apalancamientos en el financiamiento de las investigaciones y los emprendimientos. Estas palabras reflejan el espíritu de colaboración y el compromiso con el progreso que impulsa a esta comunidad hacia un futuro próspero y sostenible. Es a través de estas alianzas y el esfuerzo conjunto que el maíz morado INIA 601 se convierte en un símbolo de esperanza y desarrollo para la región de Cajamarca. Se utiliza a la vez también para hacer bizcochitos, la mazamorra, también lo tenemos la harina del mismo maíz morado, la coronta, también la misma semilla, también igual manera de la panca, también se utiliza la panca para el agua.
Desde el momento que ellos pueden comercializar tusa o coronta y panca o bráctea, dos productos que de ningún maíz se utiliza, ya es una ganancia adicional que no lo tenían antes, que no lo tenían con ningún otro tipo de maíz, pero que con esta variedad INIA 601 lo están logrando. Y también queremos, ¿por qué no darle la oportunidad en preparar diferentes productos, ¿no? Como es en queque y en humitas, que esperamos que sea un plato bandera de acá de Cajamarca también, con la intención de que aumente su productividad de este maíz 601. Yo he visto que hay muchas empresas que ya comercializan productos derivados de maíz morado en Estados Unidos y en otros países y lo comercializan como superfood. Sin embargo, he visto la calidad de sus productos y no le llegan a los tobillos de la calidad de los productos que se producen aquí en el Perú, mucho menos al INIA 601. Nos despedimos de Cajamarca con la certeza de haber sido testigos de un capítulo crucial en la historia del maíz morado INIA 601. Pero sabemos que esta es solo una página en el libro del progreso agrícola y económico de esta bella región. Miren ustedes, Tierra Adentro es el único programa de la televisión peruana en señal abierta a nivel nacional que les muestra esto. Esta realidad que queremos que el gobierno de la señora Dina Boluarte vea de cerca. Esta es la empresa que está siendo víctima de los criminales de la minería ilegal. Esta es la empresa que tiene 17 fallecidos. Esta es la empresa que tiene 15 torres tumbadas y que está dando trabajo y que está ayudando más allá de sus propias fronteras. No se quede en Patás, no se quede en La Libertad, va a Cajamarca. Y esa es la empresa que estamos descuidando. Y como ella, por supuesto, hay otras también en el país, en el sector minero, petrolero, energético, y que vamos a seguir mostrando en este programa porque es nuestra convicción. Dicho esto, vamos a presentarles ahora y pasar a otro tema, a la entrevista central de hoy. La entrevista central llega gracias a nuestro nuevo patrocinador, ProveGec. ProveGec, grupos electrógenos, tableros de transferencia automática y sincronismo. ProveGec, soluciones de energía para todo tipo de empresas. ProveGec, distribuidores exclusivos de la marca Deep Sea Electronics. ProveGec, energía para las empresas del Perú. Bien, nuestro invitado en esta parte del programa, el invitado de la entrevista central, es Eric García, exdirector general de Hidrocarburos, un hombre muy enterado, que siempre está atento a todo lo que está pasando en el sector, sobre todo hidrocarburos, gasífero, así que vamos a conversar con él en estos instantes. Buenas noches y bienvenido, Eric. Oscar, un gusto estar en tu programa y un saludo a todos los televidentes, ¿no? Y gracias por estar además el Día de la Madre. Y bueno, un saludo a mi mamá y a todas las mamás por supuesto. En tu programa. Igual nuestro saludo, señora. Bien, el gas. Te hemos invitado porque hemos tenido reuniones en las últimas semanas con varias personas y uno dice, oye, no se está avanzando nada en el gas. Es mentira. Y otros que no, sí estamos avanzando. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que está como que poco paralizado, vamos a decirlo. Justamente por eso en el pedido de facultades, si han revisado, el Ejecutivo ha mandado dos propuestas en gas. Una para lo de la tarifa nivelada, que ya está 3 años en el Congreso y todavía no sale. Y la otra iniciativa para poder fondear estos proyectos chiquitos que ha comenzado a hacer tanto en Huancavelica y en Cusco, ¿no? Sin embargo, creo que es insuficiente todavía como para darle un impulso. Hace un par de semanas se anunció un recorte de presupuesto del MEF al programa Bono Gas para construcción de redes e instalaciones internas. Ahí creo que el Ministerio va a tener que coordinar con el MEF para tener más fondos. Pero el esquema que necesita el Perú para las demás regiones, Oscar, yo creo que son dos salidas muy sencillas, ¿no? Una es que se haga concesiones cofinanciadas. Ya el reglamento del FICE lo permite, en que cualquier empresa privada, y eso es para todos los inversionistas, hay que tener claro que la ecuación no cierra en las regiones. Pero el reglamento permite que el Estado les pueda ayudar, cofinanciar para tener las concesiones. Porque es importante tener una empresa concesionaria porque es la que se encarga de la construcción, exacto, de la distribución, de la seguridad, de todo.
O sea, dices tú que el Estado también se moje. Sí. Y eso, pues, eso pasa en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, el subway, ¿no es cierto? Las vías rápidas en Argentina, en Chile, en los Estados Unidos, todas son subvencionadas porque hay interés público. En este caso, con el gas hay, Eric, un interés público. Sí, y justamente eso es lo que falta, ¿no? Pero hay que tener claro dos cosas, Oscar. Creo que acá no se ha hablado del esquema real que se tiene que hacer. Es una concesión cofinanciada que el Estado ponga, pero que alguien se haga responsable. No como está ahorita el modelo que implementó pues, el exministro, que vamos no a hablar mal, pero el ministerio no está para ponerse su gorrito de bote el constructor, ¿no? Y comenzar a construir. Creo que ese no es el rol del ministerio. El ministerio es el ente que te da las políticas, el que te fondea, el que articula justo lo que has visto en tu entrevista. No, porque si se hubiese puesto a construir no tendríamos el gas de Camisea. Así es. Para ser claros. Así es. Entonces, lo que hay que hacer es viabilizar las concesiones cofinanciadas que ya estén en el reglamento para que más empresas, ya sea las que están ahorita o nuevas, puedan hacerse cargo de Cusco, de Huancavelica, todo. Y otra cosa importante que todavía no se define es hasta dónde gas y a partir de cuándo es GLP. Ajá. Porque hay que tener claro, señores, y eso para todos los televidentes, el gas natural no es que va a llegar hasta la última vivienda que tenemos, no. Económicamente, por densidad, por un tema técnico, es una urbe acotada. Exacto. Y todo lo demás es GLP. ¿Por qué GLP? Porque tanto gas natural y GLP son hidrocarburos que te pueden atender las necesidades energéticas de un hogar. Pero olvidémonos, Oscar, por favor, que es solo cocina, no es cocina. Es agua caliente, es calefacción, es transporte, ¿no? Entonces, esas cosas podríamos tener. Hasta ahorita no se define hasta cuándo llegas con gas y dónde es GLP. Y ahí en esta guerra un poco... Y recuerdo la última vez que conversamos, corrígeme si me equivoco, que tú planteabas una preocupación que a mí me dejó también preocupado, que es no se está incentivando que los camiones se pasen a gas. Con lo cual, que es realmente una forma de multiplicar el consumo y darle además sentido económico. ¿Eso se quedó ahí, Eric? Todavía no hay un norte, no hay alguien que lo lidere. En teoría debería liderarlo el Ministerio de Energía y Minas. Cuando conversamos lo estaba liderando el MEF, pero bueno, ahora el MEF ha cambiado de dirección. Pero lo tiene que liderar para mí el Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué? Para todo. Estamos importando todo. Importamos diésel, exacto, importamos GLP, importamos todo. Y el transporte, señores, es lo que mueve toda la economía. Exacto. Entonces, si tienes gas natural, usa tu gas natural. En algunos sitios usa electromovilidad, pero usa lo que tienes. Bajemos importaciones. Por eso está el concepto, Oscar, del transporte sostenible. Exacto. Cómo, de otra manera, usamos lo que tenemos, energéticos más ecoamigables, para reemplazar lo que no tenemos y subsidiamos. Importante para todos, subsidiamos, ya hay que decirlo con todas sus letras, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, ya sea de diésel o GLP, en la práctica... Es un subsidio. Es un subsidio. No hay que tenerle miedo a las cosas, sino hay que ser dogmáticos. Entonces, si es un subsidio, como cualquier subsidio, tenemos que ser muy eficientes en el subsidio. Exacto. Por ejemplo, en tu caso de la minería ilegal, aprovechando... Muchos mineros que se quieren formalizar y que se han formalizado, a veces me han comentado, no me conviene formalizarme, porque tengo al que es informal, o al ilegal, que compra de grifos diésel subsidiado y compiten contra el formal. Entonces, ¿cuál es el beneficio para formalizarme? Y ahí ya la norma establece, como tú bien lo has mencionado con Manuel, es un trabajo articulado que tiene que estar en MINEN, en los SINARMIN, que ya tienen los reglamentos para cerrar esos grifos. A veces por estrategia de estas actividades ilícitas es mejor ir a los de arriba que comenzar a los de abajo. Entonces, si cortamos el caño de uno de los insumos más importantes de la minería, aparte de los explosivos, aparte del mercurio, es el combustible. Con combustible no mueves nada si no tienes combustible. Exacto. Entonces, eso es importante verlo, ¿no? Ahora, vamos, dentro de la política de masificación, también hay otra pregunta recurrente. ¿Hay que masificar el gas doméstico o más bien el industrial? No estamos mintiéndonos al decirle al país, todas sus casas, señoras y señores, van a tener gas natural. Es una muy buena pregunta, Oscar. Lo que tenemos que hacer es, otra vez, en el caso de la masificación del gas natural, señores, es una red de distribución, son ductos. Entonces, deberíamos tener una ecuación sencilla en donde una densidad de población voy a ir y todo lo que esté dentro de esa red.
Puede ser un grifo, puede ser un comercio, puede ser una industria. Hasta ahí nomás llegas. Todo lo que está fuera de red, eso es con comercializadores. Claro. ¿No? Entonces tiene que es haber... inviable económicamente, Es inviable no hagamos económica. demagogia. Así es. Entonces, tú no puedes decir que vamos a entrar todos, ¿no? En donde entre, lo correcto es, donde vas a proyectar redes, tienes que atender a todos los clientes que puedan estar dentro de la red. Porque también sería ilógico, y poniéndote el tema técnico, sería muy ilógico que imagínate, tendemos 10 manzanas de red y justo en el medio hay un grifo. Y el grifo te dice, dame gas para los carros. Y tú digas, no, es que no te he considerado porque como yo solamente veo residencial, Claro. el diámetro del tubo es tan chiquito que no te atiendo. Entonces, Absurdo. no, es absurdo. Entonces, por eso, si vas a hacer 10 manzanas, 20 manzanas, 30 manzanas, tiene que tener un diseño para todos los potenciales. Todo lo que esté lejos, tiene que haber. Y eso ha sido la gran pelea de la tarifa nivelada. O sea, han comenzado los dos gremios, los concesionarios, el ministerio, los comerciantes, porque no han entendido el tema. El concepto cuando se hizo en el 2021 fue dentro de red, todo lo de afuera es comercializadores, todo lo de red es con tarifa nivelada. Y creo que en el transcurso ya se distorsionó poniéndole un valor. Creo que lo más correcto era poner clasificación, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir un ahorro por categoría. No es lo mismo tener un generador que podrías netearlo entre todos los generadores del país. No es lo mismo un industrial que opera las 24 horas, los 365 días del año, y no es lo mismo que una pesquera que es cíclica. Entonces, creo que al poner una regla general para todos, ahí comenzó ya esta guerra insulsa que 3 años ha parado la masificación. Escuchándote y hablando efectivamente de los temas de comercialización, es que yo no te quiero comprometer a dar una opinión sobre eso, pero estoy preocupado por el director general de hidrocarburos actual, puesto que tú has tenido. Porque me dicen que es un profesional, efectivamente, conocedor del sector petrolero, pero básicamente de la operación petrolera. Pero ahí no necesitamos un petrolero de operación porque no va a abrir un pozo. Necesitamos, con respeto que el señor se merece, gente que conozca de comercialización, los temas de los que estamos hablando contigo. Porque ahí es donde encontramos, ¿no es cierto?, la solución al problema o agravamos el problema. Bueno, es una buena acotación, pero yo les digo algo importante. Creo que para que cualquier cosa en el país funcione, ya sea en el público, en el privado, en un negocio, en política, creo que funciona cuando tienes a las personas adecuadas. Creo que, a eso me refería. Pero yo quiero acotar algo, Oscar, que la vez pasada no lo pudimos conversar. La Dirección General de Hidrocarburos, y eso para todos, tenemos el Ministerio de Energía y Minas, ministro, por favor, tenemos minería, electricidad, hidrocarburos. En minería y en electricidad tenemos 4 direcciones generales, 4. Hidrocarburos tenemos 2. Minería son casi 190, acá son 160, acá no llegan ni 80. De esos 80, 30 y algo son la Dirección General de Hidrocarburos, que es el equivalente a estas 3 direcciones generales que pasan de los 100. Entonces, el patito feo del ministerio. Porque cuando estamos hablando del combustible, que es el que mueve al país. Lo que pasa, Oscar, es que mucha gente... Incluso para catapultar la minería. Así es. ¿No es cierto? Lo que pasa es que mucha gente se olvidó que Hidrocarburos fue el último viceministerio creado. Entonces, al ser el último viceministerio creado, le dieron lo poquito. Sí, claro. Entonces, yo considero, cuando estuve trabajando ahí, las por direcciones... eso es que te invitamos, por eso es que tocamos el tema de nosotros de hidrocarburos, porque nosotros, por supuesto, creemos en la minería, pero no podemos, además la minería, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trasladas los minerales del centro, del norte, la mayoría? Con combustible. Entonces, no podemos... ¿Y qué estamos siendo? Importadores netos de petróleo cuando podemos ser productores netos de petróleo. Así es. Entonces, ahí para cerrar, lo que se dejó eso, Oscar, y para todos, se dejó una propuesta de fortalecimiento de la DGH. Porque hay que ser honestos, una persona no lo va a hacer. O sea, el director, por más que sea el viceministro Einstein o el director Einstein, necesita gente, necesita equipo técnico. Entonces las direcciones, se dejó un proyecto para fortalecer las direcciones técnicas. Por ejemplo, en el momento que yo estaba director, solo teníamos un especialista en GLP. Uno, para toda la cadena de GLP, señores, que son más de 30.000 usuarios a nivel nacional. Entonces, se puso direcciones técnicas, eso se tiene que impulsar, porque si refuerzas a la Dirección General de Hidrocarburos en más personal técnico, porque los que están no se dan abasto, no tendríamos problemas quién esté arriba, porque caminaría como un reloj. Exacto. Entonces ahí yo creo que el ingeniero Mucho, si quiere atraer más inversiones,
la Dirección General de Hidrocarburos hay que fortalecerla, ya hay un estudio adentro que tuvo un visto bueno y es importante lo que tú has mencionado, cómo hacemos para que nuestro país tenga más inversión. Y la única forma de traer más inversión es cambiando las reglas actuales. No pretendamos, y yo escucho mucho, no, bueno, es porque le diste a Petroperú, no le diste. Independientemente de eso, ya antes la inversión en exploración estuvo parada. ¿Y por qué? Ha caído de 200.000 a 40.000 barriles. Es la única variable económica del Perú desde los 90 y los últimos 30 años que ha caído. Ojo, con mercado abierto. Es decir, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Bueno, es largo para hablar, pero efectivamente uno de los argumentos es el tema de las regalías que son demasiado altas. Entonces, si las regalías, con esas regalías altas, señores del Congreso, señores gobernantes, nadie viene, ¿qué quiere decir? Que no funciona. Entonces, si no funciona durante 30 años, ¿qué estamos esperando? ¿Otros 30 años sin petróleo? Y lo que tú has dicho es correcto. Nosotros como país ya no somos atractivos porque las regalías se van a otros países, les cobran menos y el inversionista va a ir donde le cobren menos. Exactamente. Y lo otro importantísimo, ya que estamos hablando del Congreso, dos temas importantes. Uno, la permisología. Es inconcebible que en otros países te den 3, 6 meses los permisos y acá se demore 2 a 4 años. Entonces no puedes competir. Es como que tú quieres abrir un pequeño negocio. ¿A qué distrito te vas a ir? ¿Al que te da lo más rápido o al que te pone trabas? Exacto. Y para cerrar, conflictos sociales. Si tú tienes una inversión y vas a un distrito donde hay conflictos sociales, inseguridad, no vas a invertir. Y la mayoría de nuestro país tiene eso porque no cerramos las brechas. Y las brechas no las cerramos porque queremos usar el mismo esquema de siempre. Por sector, hay que hacer un colegio, llámalo educación. Hay que hacer una posta, llámalo salud. Hay que hacer una pista, llámalo transporte. Cuando debería ser, como en otros países, una intervención única estatal con dinero de la misma producción petrolera y que sea una sola intervención y se acabó. Exacto. Y ahí, para todos, ya que estamos hablando de inversiones, si logramos obra por impuestos con módulos o con fichas técnicas, podremos hacer que el país camine muy rápido porque te evitan los expedientes. Si ya te tienes un expediente de un proyecto, de una posta, modelo 1, lo puedes replicar, solo necesitarías inversionistas. Estupendo. Como siempre, muy claro. Eric García, exdirector general de Hidrocarburos. Hay talento en el Perú, hay gente que tiene soluciones, que las propone en el programa. Lo único que falta, señores del gobierno, es que ustedes escuchen. En vez de estar viendo, no sé, bueno, hay que ver fútbol también, pero hay que ver, hay que escuchar y hay que ponerlo en práctica. Muchas gracias. No, gracias a ti, Oscar. Nos vamos de inmediato, nos está haciendo señas nuestro director. Nos vamos a nuestro segmento de pase comercial Volver al Futuro, que llega gracias a Media Impact. Y volvemos con la última parte del programa. En el Día de la Madre empezamos el último bloque del programa de hoy de Tierra Adentro y nos vamos de inmediato hasta los Estados Unidos para nuestro segmento desde Wall Street que llega gracias a Petroperú. Producimos los combustibles que mueven al país, formulados con la más alta tecnología y cumpliendo con los más rigurosos estándares internacionales, para que tu vehículo, industria o negocio nunca pare. Somos Petroperú y trabajamos día a día para brindar la energía que mueve al Perú. Bien, estamos con José González, gerente asociado de GSG Advisors. Buenas noches, José. Hace 2 semanas el gigante minero BHP hizo una oferta hostil, se llama así, amigos televidentes, de 39.000 millones de dólares aproximadamente, imagínense esa cifra, para comprar a otra gigante de cobre y diamante en el mundo que es Anglo American, dueña, para que sepan, dueña en el Perú de la mina más moderna que es Quellaveco. Anglo American rechazó la oferta, pero ha despertado un inusitado interés en el mercado mundial minero. ¿Qué explica esta situación, José?
Es correcto lo que dices, Oscar. Esos 39.000 millones han sido considerados insuficientes por Anglo American, pero reportan los cables hace 3 días que los accionistas sudafricanos están muy interesados en la oferta siempre y cuando mejore. Esos representan el 15% del accionariado y BHP tiene hasta el 22 de mayo en 10 días para mejorar su oferta. Anglo American, que está listada en la Bolsa de Valores de Londres, vale hoy día a valor de mercado 40.000 millones. Es decir, el precio que está ofertando BHP no está muy lejos y es una mina complicada porque produce cobre, platino, diamantes. Es dueño del 80% de las acciones de De Beers, el mayor productor de diamantes del mundo, carbón, potasa, concentrados de hierro y acero. Y lo que está pidiendo BHP antes de adquirir la compañía es que se deshaga de sus divisiones de hierro y platino porque está enfocada en cobre. La acción de Anglo American ha caído a la mitad de su valor en los últimos años por una serie de problemas en producción, logística, cotizaciones de diamantes y platino. Y lo que ha generado la oferta de BHP a estos niveles es lo que potencialmente se llama un bidding war, que si BHP no la compra, están interesados Glencore, Rio Tinto, Barrick, Vale, Vedanta y Zijin. El interés de BHP, según Bloomberg, se basa en que no hay producción de cobre en el mundo y no hay posibilidad de que la producción supla la demanda en los plazos necesarios. Según Bloomberg, se necesitan 150.000 millones de dólares entre el año 2025 y el año 2032 para satisfacer la demanda. Y ya se había dicho en el PDAC del año pasado que venía una consolidación de grandes productores por la ausencia de nuevos proyectos mineros. El cobre se cotiza a 10.244 la tonelada en los mercados de futuros hoy. Y según BlackRock, las cotizaciones deberían superar las $12.000 la tonelada para que se reinicien proyectos mineros. En el Perú hay mucho ruido de por qué no desarrollamos más cobre. Hay una serie de problemas domésticos, pero el fundamental, Oscar, el año pasado el precio del cobre no subió. El anterior bajó de un récord de 10.000 la tonelada y se está recuperando y hoy día sigue subiendo. Y esta propuesta de BHP indica lo que los mercados ya están convencidos, el cobre vale más de lo que el mercado indica. Y fue aquí, amigos televidentes, con José González, desde febrero del 2022, que dijimos que esto iba a pasar, que el cobre se venía con todo, que el mundo iba a demandarlo cada vez más, después obviamente del COVID, pero además encima, lamentablemente, por la guerra en Ucrania que sigue además. O sea que lo que ha pasado, José, lo que nos explicas es que, claro, se necesita en vez de... Vamos, cualquier proyecto minero toma 5, 10, 15 años, pero la demanda es más urgente y entonces gigantes como BHP lo que dicen es, bueno, compremos las que hay. Correcto, esa es la idea. Bien, te propongo la próxima semana conversar sobre el nuevo presidente de Panamá que eligió la semana pasada y que asume el 1 de julio, que dicen que sería prominero y que podría encontrar una solución al tema de First Quantum y Minera Panamá, tema del cual hemos hablado contigo. Así que te lo propongo para la próxima semana. Muchas gracias, José. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Bien, ya terminando el programa que ha sido dedicado a todas las madres del Perú, en particular a las madres del sector minero, petrolero y energético, a quienes dedicamos este programa, vale la pena decirles que nosotros tratamos siempre de encontrar salidas. Es nuestro terco propósito y por eso les agradecemos mucho el que compartan el programa, a los amigos que nos replican en TikTok, muchas gracias, y a los catedráticos que recomiendan el programa a sus alumnos de maestrías y posgrados, muchas gracias. Es para nosotros un honor y un compromiso. Solo déjenme despedirme con la frase de la semana, que es del escritor Jack London. Él dice, la vida no siempre es una cuestión de tener buenas cartas, sino a veces de jugar bien una mala mano. Hemos tenido una edición muy especial por el Día de la Madre y además hemos estado muy contentos. Solo les quiero dejar un mensaje. La U es la U. Nos vemos el próximo domingo a las 7 y a las 9 de la noche en su canal ATV+, en su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice gracias y los espera el próximo domingo, si Dios quiere.